con nuestro propio cuerpo y con todo lo que ocurre en el medio externo. La intención es mantenerlos siempre en unos valores y en unos parámetros de normalidad en cuanto a cómo responda a ciertos cambios que pueden ocurrir, y el eje hipotálamo junto con otras estructuras cerebrales y con la corteza cerebral mismo convierten todas esas señales nerviosas en señales hormonales que hacen posible que después haya una respuesta que acomode algún cambio que haya ocurrido con la necesidad de mantener estas variables dentro de los valores normales. Por ejemplo, me refiero al caso de la presión arterial, ¿no? La presión arterial, por algún motivo, podría disminuir en caso de deshidratación, hemorragia. Rápidamente se envían señales para tratar de aumentar la presión arterial por diferentes mecanismos, ¿no? Disminuye la pérdida de la salida de agua en la orina, hay vasoconstricción arterial, esplénica, el vaso se contrae. Bueno, todo esto son señales y reacciones hormonales que tratan de restablecer la presión arterial de ese momento. Es decir, que todo se refiere a un momento de estrés, y que es posible que con estas señales se logren corregir estas alteraciones por un tiempo más o menos adecuado, hasta que ya haya la intervención médica, como por ejemplo la reposición de líquidos a través de una vía parenteral. Y pueden ser estrés muy cortitos, que rápidamente con los cambios iniciales se logran corregir de manera permanente todas estas alteraciones. Como por ejemplo el ruido intenso. Solamente con llevarnos las manos a nuestras orejas, uno podría obtener también ya la tranquilidad a esa injuria del ruido. Entonces, todos estos mecanismos son reflejos y acomodaciones de tipo nerviosas y hormonales que hacen posible que nuestro organismo esté dentro de todo lo posible en condiciones normales. Es decir, son reacciones con la intención de corregir estas variables que nos mantienen en condiciones normales, en condiciones homeostáticas. Entonces el eje hipotálamo y básicamente la hipófisis, por la importancia que tiene, y bueno, está más o menos resguardada por casi en toda su extensión, en toda su periferia, por el hueso, por el peñasco, por el efenoides, lo que se conoce la silla turca. Esta ubicación también le hace posible tener un acceso con muy poca injuria al neurocirujano a través de los senos efenoidales. Es decir, está muy cerca de estas estructuras que hace posible el abordaje quirúrgico en la presencia de un tumor, por ejemplo, a nivel de la hipófisis. Es decir, que son condiciones todas favorables, aunque también el hecho de tener una conexión a través de un tallo en una estructura tan firme como es el hueso de esta hipófisis, y tener la conexión con el hipotálamo a través de un tallo que se lo podría considerar muy frágil, en ciertas ocasiones, en accidentes, básicamente a nivel del cráneo, podrían generar ruptura y secciones de este tallo, y provocando una disminución de todas las hormonas hipoficiarias, a excepción de una, que es la prolactina, porque la prolactina está recibiendo un factor
inhibidor hipotalámico de manera permanente, que es la dopamina. Entonces, ante la afección del tallo hipoficiario por alguna circunstancia o por compresión, en caso de que el tumor sea bastante grande, esta compresión del tallo hipoficiario va a disminuir, va a generar un hipo o un panhipopituitarismo, es decir, una disminución de todas las hormonas hipoficiarias, y la prolactina más bien se va a aumentar porque se va a interrumpir el paso de la dopamina, que es un inhibidor hipotalámico. También es importante conocer que está muy cerca estructuras importantes dentro del hueso, como la carótida y los pares craneales tercero, cuarto y sexto, que el tumor podría comprimirlos o el cirujano podría agredirlos si es que con la intención de resecar la mayor cantidad del tumor podría abarcar, y el cirujano tiene que tener cuidado de no ocasionar ese tipo de lesiones que serían de mucha gravedad. Y si el mismo tumor, como no hay como mucho para expandirse, pero en algunos casos la parte más débil para expandirse es la parte basal, podría también erosionar los senos y generar un paso a través de la dura madre y del hueso, del medio exterior, y posiblemente generar una infección, que también puede estar presentándose después de una cirugía. Es decir, que un tumor importante podría terminar ocasionando una meningitis, un cuadro de esta naturaleza, por la invasión hacia el seno efenoidal. Lo que también podría ocurrir es que comprima el tallo, como ya les había dicho, o también comprimir el quiasma óptico. Ese tumor tiene una característica, una lesión que es patoneumónica, que es la lesión de la ceguera bitemporal, es decir, la compresión justo en el medio del quiasma, donde se entrecruzan las fibras del nervio y generan, por la inversión que ocurre en la retina y globo ocular, las lesiones visuales en los campos bitemporales. Es decir, que una lesión de visión a este nivel, uno podría estar siempre pensando en un tumor a nivel de hipófisis que está comprimiendo la parte central del quiasma. Esto es una vista sagital y frontal de todas las estructuras que están cerca a la hipófisis y al hipotálamo. Y me sigo refiriendo al tumor porque el tumor podría comprimir también otras estructuras, inclusive generar compresión a nivel en el caso de los acromegálicos, que son los que presentan los tumores más grandes, podría presentar irritación en la corteza cerebral y generar convulsiones. Y también podrían dirigirse desde la parte anterior del cráneo y generar protosis ocular, uni o bilateral, depende del tamaño. Entonces, así como está bastante bien cuidada la hipófisis, podría, por la anatomía, podría también estar, en el caso de que se altere por algún tumor, generar problemas importantes a nivel cerebral. Entonces, hay, como ustedes ya vieron algo en el video, hay 5 grupos celulares en la hipófisis, en la adenihipófisis, y el 50% de estos grupos celulares lo comparte las células lactotróficas y las células somatotróficas. Es decir, que la gran mayoría de las células que componen la adenihipófisis son las productoras de prolactina y de hormona de crecimiento. Y están distribuidas en la periferia de la adenihipófisis. El resto el 50% la comparten las otras células. Esto más o menos nos indica la importancia de
la lactancia en la supervivencia del ser humano es tan importante que ocupa casi el 30% del contenido de células de la hipófisis, las células lactotróficas. Y no queda ahí la situación, sino que también se duplican en tamaño durante el embarazo para poder asegurar la lactancia y la supervivencia. Estas células que sintetizan este grupo, estas hormonas, estos diferentes grupos celulares, tienen también un factor que las está inhibiendo o estimulando a nivel del hipotálamo. Las hormonas que están presentes en la hipófisis se sintetizan y se secretan en esta área, a diferencia de las que están en la neurohipófisis, que solamente se almacenan y se secretan. Es decir, que estas llegan a la neurohipófisis a través de los axones de los núcleos celulares supraóptico y paraventricular del hipotálamo. A través de los axones se acumulan, se almacenan y se secretan en la neurohipófisis la vasopresina y la oxitocina. Entonces, cada uno de estos grupos celulares tienen un factor estimulador hipotalámico, como es el caso de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene un factor estimulador o liberador de la hormona, pero también tiene un factor inhibidor. Y es gracias a esta forma de estar estimulada e inhibida de manera permanente la hormona de crecimiento, es que hace posible estos pulsos necesarios para generar, por ejemplo, el crecimiento lineal en la etapa de adolescencia o puberal, o básicamente en la niñez, hasta el cierre de los cartílagos de crecimiento. Es decir, que estos pulsos aparecen por la intervención o bien en gran cantidad del factor liberador, como también en la intervención del factor inhibitorio. Hace posible que la hormona de crecimiento tenga esa característica de actuar y tener el efecto necesario. También tiene, la hormona de crecimiento tiene un impacto, la hormona de crecimiento se la podría considerar como una prohormona, tiene un impacto a nivel del hígado, a nivel del hepatocito, para formar la hormona de crecimiento ya como tal, que es el factor de crecimiento similar 1, similar a la insulina, que es en verdad este factor el que está dando las acciones en cuanto a crecimiento y metabolismo. Es decir, tiene que ver mucho con el aumento del sustrato de aminoácidos, como por ejemplo requeridos para el crecimiento muscular o para el crecimiento de toda célula, y también tiene una acción en el metabolismo de los lípidos y azúcares, de tal manera que este crecimiento exige un mayor aporte energético de todas las células, y eso lo hace gracias a esta acción de este factor que es similar a la insulina como parte de la acción de la hormona de crecimiento. Y la somatostatina es un factor inhibidor y tiene la particularidad, esta hormona o este factor parácrino, donde se encuentre, de inhibir las acciones de ese órgano donde se encuentra presente. Por ejemplo, si la somatostatina está presente en el lumen intestinal, va a disminuir el peristaltismo intestinal. Y la somatostatina está siendo secretada por una célula, la célula delta del páncreas, así como hay una célula productora de insulina, que es la célula beta, como ustedes lo saben, y la alfa, que es el glucagón. Hay una célula delta que está secretando, sintetizando somatostatina, y esto mantiene un control inhibitorio de ambas hormonas a nivel del páncreas.
De manera que cuando hay, por ejemplo, hipoglicemias, se estimula la síntesis y producción de glucagón, y luego el nivel de glucosa inhibe el glucagón y lo hace a través de la somatostatina. Y lo contrario, cuando la glucosa está alta, aumenta la secreción de insulina, síntesis de insulina, y luego el descenso de la glucosa estimula la somatostatina para inhibir la producción de insulina. Es decir, que esta somatostatina, así como está acá, inhibe la síntesis y secreción de hormona de crecimiento. Siempre donde se encuentra la somatostatina va a inhibir la acción de una hormona o la acción de ese órgano, como en el caso que les comentaba del intestino. Después también tenemos el factor liberador de TSH, el TRH hipotalámico, estimula la producción, la síntesis y producción de TSH, y esto tiene la particularidad distinta a la hormona de crecimiento que va a actuar en una glándula endocrina directamente, de manera distinta a lo que hace la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a actuar a través del factor mismo de la hormona, ya en un tejido en especial. Pero acá la TSH va a actuar a nivel de una glándula endocrina que es la tiroides, en la producción de hormonas tiroides. Y también tiene un factor, igual que la hormona de crecimiento, la somatostatina inhibe la producción de la TSH. Es decir, como que hay un control cerquita, una retroalimentación hipotálamo hipófisis. Y esta es la otra grupo de hormonas, grupos celulares de células que producen prolactina, los lactotropos, que tienen un inhibidor permanente, que es la dopamina. Es decir, que la prolactina siempre la vamos a encontrar en unos valores mínimos de manera normal. Esto va a cambiar en el caso del embarazo. Cuando esta elevación ocurre fuera del embarazo, va a generar una disminución de la gonadotrofina. Es decir, que va a provocar un hipogonadismo. Ante la interrupción por algún motivo del tallo hipoficiario, un tumor que comprime el tallo hipoficiario, podría impedir el paso de la dopamina y aumentar la prolactina, y nos vamos a dar cuenta de esto porque el paciente va a consultar por disfunción sexual, esterilidad, básicamente. Entonces, podría tener también crecimiento de las mamas, aunque esto no es, la prolactina no tiene nada que ver con el cambio de la estructura mamaria, pero sí podría darle el caso de provocar galactorrea, la producción de prolactina en una mujer que ya tiene sus mamas ya desarrolladas. Es decir, que la estructura, el crecimiento de la mama como tal, no tiene nada que ver la prolactina, pero sí podría a esa glándula ya formada con el aumento de la prolactina generar galactorrea. Es muy raro que ocurra en el varón, pero también se da el caso de una hiperprolactinemia y galactorrea en el varón. Entonces, siempre vamos a encontrar en condiciones normales la prolactina muy disminuida, a excepción del embarazo. Es decir, que cuando encontremos en una prueba, en un laboratorio, la prolactina elevada, lo primero que vamos a tener que determinar si esta persona, si es que es mujer, desde ya, vamos a tener que pensar que podría tratarse de un embarazo. Y si no es así, bueno, los otros temas que vamos a verlo más adelante para ver cómo estudiar una hiperprolactinemia. Y también hay la gonadotrofina hipoficiaria, que también tienen un factor liberador, y estas gonadotrofinas también tienen una particularidad parecida a la TSH, que van a intervenir en otros órganos endocrinos, que es testículo y ovario, dependiendo del sexo. Y aquí la gonadotrofina tienen una particularidad, que el inhibidor no es la somatostatina, el inhibidor es
la prolactina, que es una hormona hipofisiaria. Es la primera hormona que vemos que, siendo sintetizada y secretada en la hipófisis, inhibe a otra hormona hipofisiaria, como en el caso de las gonadotrofinas. La somatostatina es un factor inhibidor hipotalámico. La dopamina es un factor inhibidor hipotalámico. Esta dopamina también está inhibiendo la producción de TSH. Es decir, que en un tallo, en una sección del tallo, no hay dopamina y podríamos presentar aumento de la TSH también. Entonces, hay otro grupo de células productoras de ACTH, que también tiene que ver con un factor liberador, que es el CRH hipotalámico, en cuanto a la producción de cortisol y todos los andrógenos suprarrenales. También esta es igual que las hormonas, que la TSH y que la FSH y LH, también van a tener una actividad a nivel de una glándula endógena como es la glándula suprarrenal. Y básicamente este CRH y este ACTH, como también la TRH, la TSH, tienen un factor inhibidor en base a la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación que ustedes van a ver en un video más adelantito. Vamos a hablar específicamente de la retroalimentación negativa, es decir, que una disminución o aumento de una hormona genera un cambio contrario a lo que está ocurriendo con el estímulo. La disminución de la hormona tiroidea aumenta la TRH y la TSH. Y el aumento de la hormona tiroidea disminuye la TRH y la TSH. A esto último se lo llama retroalimentación. A todas ellas se lo llama retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva es el estímulo, el inicio del estímulo va a ser igual al final de la corrección. Es decir, aumento termina aumentando más y eso es lo que se denomina retroalimentación positiva. Más, más. La negativa, más, menos o menos, más. Hay otros estímulos, como por ejemplo a la hormona antidiurética, que es una hormona de estrés, que va a estar presente en el caso de aumentar el volumen sanguíneo por algún motivo, diarrea, deshidratación, sudoración profusa. Cuando se estimula la DH, aumenta la resorción de agua libre a nivel de los túbulos distales. Pero esta hormona antidiurética como que se siente incapaz de sostener esta medida de corrección y solicita la ayuda de otras hormonas de estrés, como la hormona de crecimiento y la ACTH. Todos ellos con la intención de mejorar el volumen sanguíneo. Entonces, estos estímulos, la ADH estimula a la hormona de crecimiento hipofisiaria, como ya habíamos visto, y la ACTH a nivel de hipófisis. Todas estas hormonas se consideran hormonas de estrés, ¿no? La ADH, la GH, la ACTH. La hormona de estrés ayuda, la hormona de crecimiento ayuda a aumentar el nivel de glucosa en sangre, que es un sustrato energético de muy fácil utilidad. Entonces, corrige el estrés en cuanto a la necesidad de glucosa a nivel cerebral, de glucosa a nivel muscular, en caso de que requeramos tomar una actitud en un esfuerzo físico, alejarnos del problema o subir una pared. Para resguardar nuestra integridad tenemos que tener un exceso de actividad muscular. Y eso lo hace posible el hormona de crecimiento con el aumento de los niveles de glucosa, este factor energético de fácil utilidad. Y la CTH también, ustedes ya más que nada conocen,
cómo actúa la CTH como hormona de estrés, aumentando la presión arterial, estimulando la resolución de agua o la actividad de la renina-angiotensina. Bueno, aparte de estas hormonas de crecimiento, de estas hormonas de estrés, hay otras dos, junto con la hormona de crecimiento de la CTH, que se las conoce como hormonas contrarreguladoras, es decir, que también aumentan el nivel de glucosa en sangre. La hormona de crecimiento, la CTH, aumenta el nivel de glucosa de este sustrato energético fácil. Igual cosa ocurre con la adrenalina y con el glucagón, es decir, que 4 hormonas que se las consideran contrarreguladoras aumentan el nivel de glucosa en sangre. 2 o una tercera, que es la adrenalina, hormona de estrés, junto con el glucagón, forman estas 4 hormonas contrarreguladoras, aumentan el nivel de glucosa en sangre. Y solo hay una que disminuye la glucosa, que es la insulina. Es decir, que nosotros estamos mejor preparados para corregir una hipoglicemia y frente a una hiperglucemia. Y parece ser que esto sí tiene un fundamento clínico. Los daños provocados por hipoglicemia a nivel cerebral son prácticamente irreversibles. Son como el daño que podría ocurrir por la disminución de la circulación de sangre a nivel del cerebro. Entonces, de paso hemos visto 4 hormonas contrarreguladoras y una que aumenta, que disminuye el nivel de glucosa, que es la insulina. Y hay otros estímulos paradójicos que solo se presentan en la acromegalia. La acromegalia, vamos a encontrar hormona de crecimiento aumentada por un tumor importante a nivel de la hipófisis. Y esta hormona de crecimiento aumentada bloquea la producción de TRH, es decir, que a la larga va a producir un hipotiroidismo a nivel del hipotálamo. Podríamos hablar ya de un hipotiroidismo terciario. Y esta hormona de crecimiento también bloquea la producción de gonadotrofina, generando un hipogonadismo, como lo que en un alto porcentaje ocurre con los acromegálicos. Entre un 10, un 15 o 20% de los acromegálicos tienen hipogonadismo, disfunción sexual, esterilidad, y también podría tener en ese mismo porcentaje hipotiroidismo. Entonces son estímulos paradójicos en el caso que se presentan en la acromegalia solamente. Quiero retroceder y pedirle disculpas a ustedes, que me faltaba decirles que la prolactina aumenta también cuando aumenta la TRH. Es decir, que tiene un factor inhibidor, que es la dopamina, la prolactina, pero también tiene un factor estimulador, que es la TRH. Entonces, tenerlo presente, que cuando esto aumenta, podría también estar aumentando la prolactina y generando hipogonadismo. Esto generalmente ocurre en el caso de un hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario significa que el déficit de hormona hormona tiroidea está en relación a una disminución de la síntesis y producción a nivel de la tiroides. Eso es un hipotiroidismo primario. Este hipotiroidismo primario, por el feedback, por la retroalimentación, genera aumento de la TRH y también aumenta, por un ciclo no tan largo, aumenta también la producción de TSH. Es decir, T4, T3 disminuida, TRH y TSH aumentada. Esa TRH aumentada, en el caso de hipotiroidismo primario, podríamos estar generando hipogonadismo. Es decir, que el hipotiroidismo primario en algunos casos presenta esterilidad, infertilidad, disfunción sexual. Entonces, así como habíamos dicho que frente a esos detalles clínicos de disfunción sexual o hipogonadismo, tenemos que pensar en un aumento de la prolactina que no esté en relación al embarazo, o también tenemos que descartar un hipotiroidismo primario, es decir, que tenemos que medir la TSH, y si la TSH está aumentada, vamos a relacionarlo que también la TRH está aumentada
y ese es el problema de su hipogonadismo, que se va a corregir corrigiendo el hipotiroidismo primario. Esto creo que está en una de las preguntas que van a venir ahora.